Este es un fallo muy importante, son 2 de 3, todavía falta uno que se va a discutir, no se discutió ayer sobre si esto se aplica para la ley de delincuencia organizada, pero para platicar sobre este tema aquí están con nosotros José Yuste y Guillermo Sesma, quienes saludos, Pepe, Guillermo, muy buenos días, encantado que estén aquí con nosotros. Buenos días, Raimundo. Guillermo, buenos días. Pepe, voy a arrancar contigo. Buen día, Pepe, Raimundo. Esta reforma del 2019, ¿cómo impactó y cómo fue percibida en las empresas, en el sector privado, Pepe? Impactó mucho, ¿qué tal? Buenos días, Raimundo. Impactó bastante, fue percibida al principio incluso sí como una persecución. La Coparmex, recuerdo, desde el principio dijo, oigan, aquí sí van en contra de los derechos humanos, no puede haber una prisión preventiva oficiosa, o sea, que no te den oportunidad a tener ningún juicio, de inmediato te consideran culpable, y en efecto, la verdad es que se quejaron en ese momento los organismos empresariales, la Coparmex como la parte patronal, el sindicato patronal se quejó inmediatamente, y los resultados, bueno, pues sí, fueron que empezaron a bajar las facturas falsas. Este tema sí tiene que ver con el contrabando, desde luego, sí tiene que ver con delincuencia organizada, pero el principal es las facturas falsas, que es verdaderamente lo que para el Procurador Fiscal de la Federación se convirtió en un deporte nacional. Iban por las facturas falsas, Raimundo. Oye, ahora, eso no está mal. No, es un poco, no es tanto el fondo, sino la forma, Pepe, un poco por lo que entiendo que me nos estás diciendo. Exactamente, el problema es muy serio, el problema se tiene desde hace años, en efecto, es la forma, es este problema de que no te dan la presunción de inocencia, que es lo que decía el ministro Arturo Saldívar. Se nos ha congelado la imagen de Pepe Yuste. Sí, Pepe, ya te recuperamos. ¿Ahí me escuchas? Sí, ya, te recuperamos. Gracias, Raimundo. Mencionabas tú... El problema es ese. Nada más para decir, mencionabas tú que era lo que dijo ayer el ministro presidente Arturo Saldívar. Exactamente, Raimundo. El problema es esta presunción de inocencia, que no te dan la oportunidad de tener esa presunción de inocencia, inmediatamente te consideran culpable e inmediatamente te meten a la cárcel. Es decir, es tan fuerte el problema de facturas falsas que al gobierno le originó esta situación que dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos que ya evitar ese tipo de cuestiones. Todo el mundo te vendía facturas, se llegan a ser impresionantes, se habló de 500,000 millones de pesos al año, se ha llegado a hablar de eso. Sin embargo, en efecto, pues no eres culpable hasta que realmente hay un juicio y te determinan que eres culpable. Ese es el problema, que inmediatamente aquí te decían, eres culpable, y te vas a la prisión entre que averiguamos si eres o no, si hiciste o no las facturas falsas. Oye, Guillermo, hay buenas intenciones por parte del Ejecutivo, pero parece ser que son muy malos para ejecutarlas. En este caso, nos decía Pepe Yuste, el tema, y es algo que se mencionó ayer en el Pleno de la Suprema Corte, es un asunto que toca los derechos humanos. Este es un revés, efectivamente, como lo interpreto yo, para el gobierno federal. Este es una especie como de acotamiento para decirle, hay cosas que ustedes no pueden estar violando otros derechos en busca de un bien común. Bueno, Raimundo, antes que nada, yo creo que vale la pena aclarar, como decía Pepe, qué es lo que quiere decir y qué dijeron los ministros ayer. Es decir, los ministros no dicen que no exista el delito en el fiscal en la compra de facturas. Lo que están diciendo los ministros y en estos es que no te pueden considerar culpable inmediatamente y privarte de la libertad. El presidente y sus empleados en el legislativo lo que mandaron era una reforma donde inmediatamente quien comprara y vendiera, expidiera una factura era considerado culpable. Lo que dijo ayer la Corte no es que sean inocentes, no es que se permitan comprar y vender facturas y caer en este tipo de delitos. Lo que dijo la Corte es que no te pueden considerar culpable y detenerte y pasar directamente a la cárcel sin un juicio y perder la presunción de inocencia. Entonces esa es la parte importante. ¿Sí es un problema en México? Sí. ¿Viene desde hace mucho tiempo? Sí. Parece que lo impartieran las universidades porque hay millones, o sea, miles de gentes vendieron facturas y miles de empresarios que se han comprado facturas, sí. Pero este no es el camino jurídico ni daba las garantías de derechos humanos
a los probables o no probables delincuentes. Sí, creo que es muy importante lo que tú precisas. La Corte no revisa si está bien o si está mal, no se pronuncia sobre eso, se pronuncia sobre constitucionalidad, que es de alguna manera, o no es de alguna manera, es lo que sucedió. Al estar violentando otros artículos constitucionales, pues es una reforma inconstitucional. Todavía no termina, falta una tercera parte de esta discusión. Ahora, Raimundo, la cosa, y Pepe, creo que es importante recalcar que el presidente desde hace mucho tiempo se viene confrontando con todas las instituciones independientes. Se ha confrontado con los jueces, se ha confrontado con el legislativo, se ha confrontado con el INE. Veremos hoy en la mañanera y en los próximos días cómo resulta esta confrontación con la Corte, porque no fue una votación pareja, es decir, la mayoría de los ministros de la Corte sí vieron este acto de inconstitucionalidad y votaron rechazando esta reforma. Y pues como dices, Raimundo, estamos a días de ver qué pasa, pero en realidad no perdonan el delito. Lo único que dicen es que es inconstitucional la manera de la aplicación de la ley. Sí, votó casi 3-1 la Corte ayer. Oye, Pepe, esta reforma inhibió inversión, provocó fuga de capitales. ¿Qué tipo de consecuencia tuvo? Fíjate que realmente ninguna consecuencia en el efecto de inversiones. En las inversiones pesaban más otras cuestiones como reforma eléctrica, que ahora la tenemos, pero desde aquel entonces en contra del mercado energético. Pesaron más este tipo de decisiones, la de Constellation Brands, pero no fue una decisión de inversión esta situación de facturas falsas. Realmente sí se concibe incluso dentro del sector empresarial que hay un problema serio porque todo el mundo te vendía facturas, Raimundo, y entonces hasta existía el rey de las factureras y se decía cuántas eran, se conocían algunas de ellas, algunos contadores te las vendían, o sea, realmente sí era un hueco. Sin embargo, me llama la atención la composición de quienes ayer decidieron en la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque ahí hay ex jefes del SAT. Vaya, Antonio Gutiérrez fue un ex jefe del SAT, conoce perfectamente el tema y dijo, oiga, no, esto es inconstitucional. Lainez fue procurador fiscal de la Federación, conoce perfectamente el tema y dijo, es inconstitucional. Realmente entonces sí tenemos gente que conoce del tema, pero aún así conociendo el problema, dice es inconstitucional. Realmente aquí tienes que juzgar a la persona después de juzgarla, detectar si es culpable o no. Pero sí, en efecto, me llama la atención además con lo que decía Guillermo Raimundo, porque en 3 semanas la Suprema Corte sí le ha puesto un alto a varias cuestiones del Ejecutivo. Primero la del PANAUT, el padrón de usuarios de telefonía móvil, fue hace 3 semanas, dijo es inconstitucional, ese padrón que querías que tú utilizaras tus huellas dactilares e iris de los ojos para sacar un celular. Eso lo dijo. Después vino el de cigarros electrónicos y vapeadores, que dijo, no, oigan, las personas pueden tener libertad de fumar si quieren, simplemente que lo legisle, que el Congreso lo legisle. Esa fue la segunda. Y la tercera ahora, la Suprema Corte, pues en efecto pone un alto en este tema de las facturas falsas por considerar, pues en efecto, que atenta a los derechos humanos. Oye, Guillermo, en esta misma línea que tú abriste, ¿qué está pasando en la Corte? ¿O qué está pasando con el equipo de abogados de la presidencia? Empieza a mostrar la Corte ya un antes y un después en su relación con el Ejecutivo, o están ya comenzando a verse las consecuencias de un trabajo jurídico en la presidencia. Mira, Raimundo, ha pasado cosas bien interesantes. Primero, debemos de recordar que esta reelección de la presidencia de la Suprema Corte, que el propio ministro Saldívar dijo que no va, ¿no? Entonces, pues ese fue, si bien no un revés a la Corte, sino fue un revés personal del ministro Saldívar al presidente. Luego vemos que hace un mes, hace unas semanas, se fue el consejero jurídico de la presidencia, que era el que tenía esta relación con los ministros, o en teoría era el vínculo entre el Ejecutivo y la Corte, pues para trabajar en conjunto hacia intereses en común o solucionar divergencias. Lo que sí vemos es que pues ya pasó el 3er año del presidente López Obrador, todavía falta mucho,
Sí, como decía Pepe, han sido 3 reveses muy importantes, no se han publicitado quizá en el tamaño que ameritan. Viene ahora la reforma energética, que también, como dice Pepe, va a ser fundamental, porque no nada más toca a los que pagamos luz, sino toca a los que producen luz, los que consumen luz en manera masiva. Y pues sí se ve una como nueva relación de más fricciones entre el presidente y el Ejecutivo, entre el presidente y la Corte, perdón. ¿O sería que se fue el cabildero de la presidencia? Y hay un vacío, ¿no, Raimundo? Y en política los vacíos se llenan. Alguien estará haciendo o no estará haciendo esa chamba, Ray. Oye, Pepe, vi que esgrimiste una sonrisa. Te pregunto, ¿sí han perdido algunos agentes económicos, actores políticos, una puerta, una ventanilla en Palacio Nacional? Desde luego, no era una ventanilla, era una puerta realmente, Raimundo, la que perdieron cuando salió Scherer de Palacio Nacional. Él fue al último realmente el interlocutor con el sector empresarial. No hay ya interlocutor con el sector empresarial, están los secretarios de Estado, pero no están directamente vinculados a Palacio Nacional. Scherer es el que veía esta relación con la Corte también la veía Scherer. Sí da la impresión que en efecto, lo comentaba Guillermo y tú lo decías, que hay un vacío y que no hay esta relación con la Corte, y de hecho de 3, el Ejecutivo, el presidente López Obrador ha perdido los 3, el del padrón, el de cigarros electrónicos y ahora que es pues obviamente quizá el más importante, el de facturas falsas, que es una bandera de la 4T. Interesante momento en el que estamos viviendo. Pepe Yuste, Guillermo Sesma, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Síganse cuidando. Raúl. Raimundo, Guillermo, gracias. Raimundo, Pepe, buenos días.